Hola a todos y a todas, el contenido involucrado en este video es el de función afín. Una función afín es una función de la forma f de x igual a mx más c, donde m tiene que ser distinto de 0 y c también tiene que ser distinto de 0. M va a representar a la pendiente y c al coeficiente de posición. Recuerda que el coeficiente de posición corresponde al valor en el eje Y por donde pasa su gráfica, es decir, por donde corta al eje Y. Ejemplos de funciones afín son f de x es igual a 2x más 4, g de x igual a menos 1/2 x menos 4, h de x es igual a menos 7x más 2. La pendiente. Si los puntos ax1, y1 y bx2, y2 pertenecen a la gráfica de la función, la pendiente se calcula utilizando la siguiente fórmula. M es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Veamos el siguiente ejemplo para entender un poquito más lo que se quiere decir aquí. Sean los puntos 3,2 y menos 7,6 correspondiente a la gráfica de una función, determine la pendiente. Entonces, vamos a considerar a x1, y1 como 3,2 y a b de x2, y2 como menos 7,6. Entonces, ¿qué me está diciendo la fórmula? En el fondo me está diciendo que m es igual a la resta de i2 con i1. Entonces, si i2 es 6, en este caso, y i1 es 2, quiere decir que a 6 yo le quito 2. Y luego me dice que a x2 le quito x1, es decir, en este caso, x2 representa menos 7 y a eso le quito x1 que representa 3, es decir, a menos 7 yo le quito o le resto 3. Luego resuelvo 6 menos 2 me da 4 y menos 7 más menos 3 me da menos 10. Recuerda, cuando tienen signos iguales se suman y se mantiene el signo. Entonces, 4 sobre menos 10 se puede simplificar por 2 y me queda 2 quintos negativo. Recuerda, menos 10 dividido en 2 es menos 5, pero el negativo puede ir al medio porque la fracción representa ser negativa. Entonces, la pendiente es menos 2 quintos. Ahora, si yo hubiese considerado a ax1, y1 como menos 7,6 y b x2, y2 a 3,2, hubiésemos obtenido la misma pendiente. ¿Qué crees tú? El coeficiente de posición. Recordemos que el coeficiente de posición corresponde al valor en el eje Y por donde pasa la gráfica de la función, es decir, por donde corta en el eje Y. Entonces, si vemos el siguiente ejemplo de la gráfica, podemos notar que esta gráfica de función corta aquí, en esta parte del eje Y. Entonces, C correspondería a ser C igual 1. Y como punto se escribe 0,1. ¿Por qué 0? Porque justo está aquí, en esa parte del eje X, donde es 0. Entonces, por eso decimos que se escribe 0,1. ¿Cómo determinar la función afín dado dos puntos pertenecientes a la gráfica de ella? Bueno, vamos a ver un ejemplo para poder ver cómo se puede hacer esto. La gráfica de la función f de x igual a mx más c pasa por los puntos menos 2,3 y 2, menos 1. Determina la función asociada, la función afín. ¿Ya? Para esto vamos a usar tres pasos: calcular la pendiente, determinar el valor del coeficiente de posición y formar la función. Entonces, el primer paso consiste en calcular la pendiente. Entonces, para ello, recordemos que la pendiente se calcula como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Vamos a considerar a x1, y1 de la forma 2, menos 1
y vamos a considerar a b, x2, y2, menos 2, 3. A esto le calculamos la pendiente y me queda de la siguiente forma. Tomemos que I2 es 3 y 1 es menos 1, es decir, a 3 yo le resto menos 1. A 3 yo le resto menos 1. Luego x2 corresponde a menos 2 y x1 corresponde a 2. Entonces a menos 2 yo le resto 2. Resolvemos. 3 menos menos 1 me da como resultado 3 más 1. Menos por menos es más, ¿cierto? Entonces esto es más. Menos 2 más menos 2 es menos 4. 4 sobre menos 4 me da como resultado menos 1. Esto podemos escribirlo como 4 dividido en menos 4, que es menos 1. Entonces la pendiente es igual a menos 1. Si yo escribo mi función, me queda de la forma f de x es igual a menos 1 por x más c. Entonces ya he obtenido mi pendiente. Entonces ahora yo tengo que ver la forma de encontrar mi coeficiente de posición. Entonces recordemos que si yo tengo, por ejemplo, el punto menos 2,3, esto quiere decir que f de menos 2 es igual a 3, donde menos 2 es la preimagen o el valor de x y 3 es el valor de mi imagen, que es y, ¿ya? Entonces, si yo reemplazo estos valores en la función, me quiere decir que f de menos 2 es igual a menos 1 por menos 2. Recuerde que menos 2 corresponde al valor de x. Más c. Entonces, resuelvo. Me queda f de menos 2, menos 1 por menos 2 es más 2, más c. Y f de menos 2 es 3. Entonces, este valor yo lo puedo reemplazar por 3. Entonces me queda como 3 es igual a 2 más c. Ahora yo quiero el valor del coeficiente de posición, que es c. Entonces tenemos que resolver como resolvíamos en las ecuaciones. Entonces, como el 2 está acompañando al c, yo tengo que eliminar ese 2. Entonces yo resto 2 en ambos lados de la ecuación. Y me queda 3 menos 2 es igual a 2 menos 2 más c. Resuelvo, esto se anula y 3 menos 2 es 1. Esto es igual a c. Entonces, el coeficiente de posición de mi función es 1. Por lo tanto, ahora que tengo los valores, puedo armar mi función afín. Y me queda como f de x es igual a menos 1 por x más 1. Es decir, f de x es igual a menos x más 1. Y así es como se obtiene una función afín solo conociendo dos puntos de la gráfica. Ahora vamos a ver cómo podemos inferir la función afín desde una gráfica dada. Para obtener la función afín desde su gráfica, debemos encontrar dos puntos que pertenezcan a esta gráfica y a partir de estos dos puntos determinar la pendiente y luego determinar el coeficiente de posición, que recordemos que es el que corta en el eje Y. ¿Ya? Entonces vamos primero a determinar al menos dos puntos que pertenezcan a la gráfica. Luego calcularemos la pendiente utilizando estos dos puntos encontrados. Vamos a determinar el coeficiente de posición a través de la gráfica y vamos a formar la función. Entonces, aquí tenemos la gráfica nuevamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser determinar dos puntos de la gráfica. Notemos que aquí ya tenemos dos puntos marcados. Tenemos que este menos 2 va hasta el 2. Entonces, mi punto va a ser menos 2,2. Luego acá tenemos otro punto que va desde aquí, justo en el x igual 0 y llega a menos 2. Entonces mi punto va a ser 0, menos 2. Entonces los puntos encontrados son menos 2,2 y 0, menos 2. Entonces, ¿quién va a ser mi I1 y quién va a ser mi I2? Bueno, vamos a dejar escrito que A, x1, I1, y este de acá va a ser mi x2, y2. Entonces, ahora puedo calcular la pendiente. I2 corresponde a menos 2 y 1 corresponde a 2. Entonces, a I2
que es menos 2, le quito, o sea, le resto 2, que corresponde a I1. Luego, a X2, que corresponde a 0, le quito menos 2, es decir, le quito menos 2. Resuelvo menos 2 y menos 2, me da como resultado menos 4. Recuerda que esto también se lee como menos 2 más menos 2. Luego 0 menos menos 2, esto es un más, me queda 0 más 2, 2. Resuelvo. Entonces menos 4 sobre 2 es lo mismo que menos 2. Entonces la pendiente es menos 2. Ahora tenemos que determinar cuál es el coeficiente de posición. Notemos que tenemos nuestra función acá, o sea, nuestra gráfica de función, y esta corta justo aquí en menos 2. Entonces, C es igual a menos 2. Entonces, ahora tengo la pendiente, tengo el coeficiente. Solo tengo que armar la función. Entonces, la función afín es de la forma fx es igual a mx más c. Por lo tanto, como m corresponde a menos 2, entonces en m coloco el menos 2 por x y c, ¿cuánto valía? Menos 2. Entonces mi función afín es menos 2x menos 2. Y así es como se obtiene una función afín desde la gráfica.